Entrar el día de hoy con las causales de nulidad, que ya vieron algunos temas con mi compañero Fernando de la Pesa y vieron los requisitos para ser diputado, etcétera, y las causales de nulidad. Les vamos a dar solamente una repasada y vamos a ver otros temas relacionados con la nulidad de elección de diputaciones federales. Bueno, la legislación ya desde hace muchos años, desde 1996, inclusive antes, ya hablaba de estas causales de nulidad de elección para diputaciones federales por mayoría relativa. Es decir, acuérdense que hay 300 distritos electorales en el país y en cada distrito electoral, en cada uno participa o hay una elección de diputaciones federales. Entonces, cada partido o cada coalición debe de registrar a sus candidaturas en los 300 distritos del país. Y bueno, son 300 las candidaturas que tiene que registrar cada uno de los partidos políticos si es que no van en coalición con propietario y con suplente. El propietario puede ser mujer y la suplente también mujer, pero cuando toque registrar hombre, el propietario puede ser hombre y el hombre propietario sí puede tener una mujer suplente. Acuérdense que la legislación señala actualmente que se tiene que registrar por lo menos 50% de candidaturas mujeres, tanto propietaria como suplente, porque acuérdense el caso muy famoso que se llamó Las Juanitas hace ya varios años, donde pues tenían que registrar 40% de mujeres los partidos políticos y registraron el 40% de diputaciones federales, pero las suplencias eran hombres, ¿no? Y casualmente cuando llegaron los hombres a la Cámara de Diputadas y Diputados, perdón, casualmente cuando ganaron las mujeres y las mujeres llegaron a la Cámara de Diputadas y Diputados, pues renunciaron a su cargo y entraron los hombres suplentes. Entonces, para que no vuelva a suceder esa situación, pues tanto la legislación como el propio tribunal en sus sentencias han señalado que se tienen que registrar las 500 candidaturas de diputaciones federales en los 300 distritos y 200 por representación proporcional, pues el 50% deben ser mujeres, tanto propietaria como suplente. Entonces, bueno, así van a tener que registrar los partidos políticos, todos los partidos políticos, sus candidaturas de diputaciones, 50% mujeres y 50% hombres, lo mismo sucederá en senadurías. Pero aquí, bueno, en el tema de mayoría relativa, pues son 300 distritos y en cada distrito pues va a competir alguna candidatura de algún partido político y bueno, si van en coalición, pues entonces habrá candidaturas de 2 o 3 partidos políticos conforme se integre la coalición. Y entonces, pues para esto tenemos 3 causales de nulidad específicas que están en la ley y una genérica. Ya después vamos a ver la genérica. Pero las específicas, bueno, como yo les decía, tienen ya muchos años y entonces es difícil que se acredite pues, y se anule una elección de diputaciones federales. Pero ya ha sucedido, como platicamos del caso de Aguascalientes, donde pues, en el 2015 se anuló una elección de diputaciones federales, o también platicamos del caso, ¿no? Donde en el 2021, en 3 diputaciones federales, pues cambió el resultado, subió el segundo lugar a primero y el primero bajó a segundo lugar. Las causales de nulidad que nos menciona la ley de diputaciones federales son cuando se acrediten en por lo menos el 20% de las casillas su nulidad. Es decir, imagínense, tiene que ir un partido político y decirle al tribunal, pues de las 500 casillas que se instalaron en este distrito, se deben de anular, pues el 20% son por lo menos 100 casillas por las distintas causales de nulidad de votación recibida en casilla que ya analizamos. Entonces, como habíamos analizado antes, pues anular la votación en una casilla es muy complejo. Pero ahora imagínense anular la votación de 100 casillas en un distrito de 500. Pues es realmente algo muy difícil. Hace mucho tiempo que el Tribunal Electoral no anula una elección porque anuló el 20%
de las casillas instaladas en un distrito de estos 300 distritos federales que se tienen, ¿no? Existió por ahí una excepción en ese asunto que viene ahí en la lámina, el REC 488-2015. En ese REC solo se recibió la votación del 76%. Es decir, hubo muchas casillas no se instalaron, en otras casillas se quemaron los paquetes y entonces no llegó el 80% de los paquetes al Consejo Distrital. Solamente llegó el 76.5%. Entonces ahí, pues de entrada, de una interpretación textual a la ley, pues se decía se tiene que anular la elección de diputaciones federales en ese distrito de Oaxaca porque no se recibió por lo menos el 80% de la votación. Sin embargo, no se anuló por parte de la sala superior, que llegó hasta la sala superior, no se anuló ese asunto, a pesar de que no se recibió por lo menos el 80% de la votación. 81, porque la ley dice, pues si se anula el 20% de las casillas o no se recibe la votación del 20% de las casillas, pues se debe actualizar la causal de nulidad. Aquí no fue el 20, aquí no se recibió pues aproximadamente el 23.5 de los paquetes. Entonces todos decían, pues ya se va a anular la elección, pero llega el caso a la sala superior y la sala superior dice, no, no la vamos a anular porque quien cometió las irregularidades, quien quemó los paquetes, quien no dejó que se instalaran las casillas, fue un grupo ajeno al proceso electoral. Es decir, no fueron los partidos políticos, quedó acreditado en el expediente, no fue culpa de las autoridades electorales, no fue la ciudadanía en general, fue un grupo disidente, un grupo de personas violentas que querían necesariamente que se anulara la elección. Y entonces lo que dijo ahí la sala superior, no vamos a anular una elección por un grupo disidente que su idea era que se anulara la elección porque no estaban de acuerdo pues con una candidatura ahí en esa elección. Entonces es una excepción muy rara, pero es una excepción que ahí se dio y de que a pesar de que no se recibió el 20% de la votación, se dijo pues no vamos a darle la razón a estos grupos violentos que lo que querían era que se anulara la elección. Si no fueron irregularidades de partidos, si no fueron irregularidades de la autoridad, si no fueron irregularidades de la ciudadanía que fue a votar, pues no le vamos a dar la razón a estos grupos violentos y no vamos a anular, y no se anuló la elección y el resultado se tomó con el 76.5% de la votación. Fue un recurso de reconsideración que pues en su momento llamó mucho la atención, que resolvió la Sala Superior en las elecciones de diputaciones federales del 2015, porque acuérdense que cuando impugnamos una elección de diputaciones federales vamos a la sala regional respectiva. En este caso se acudió a la sala regional Jalapa porque se trataba de un distrito en Oaxaca y le corresponde a la sala regional Jalapa resolver todos los asuntos relacionados con los distritos en Oaxaca. Y después, pues se fue a una segunda instancia. Cuando resuelve una sala regional asuntos de diputaciones federales, hay una segunda instancia. Si algún partido no está de acuerdo con la sentencia de la sala regional Jalapa, pues se va en recurso de reconsideración, ya no en juicio de inconformidad, sino en recurso de reconsideración, impugna esa sentencia y se va a la sala superior. Este asunto lo resolvió en última instancia la sala superior en este recurso de reconsideración 488, ¿no? Diagonal 2015, pero les digo, fue un hecho excepcional, donde, a pesar de que no se recibió 23.5% de la votación, no se anuló porque las irregularidades fueron provocadas por un grupo disidente, violento, con la idea de que se anulara la elección. Entonces no se va a anular porque hechos provocados por la misma persona no pueden provocar que se anule una elección, y ese criterio ya tenía muchos años. Si tú provocaste las irregularidades, no vamos a anular la elección por irregularidades que tú provocaste. En este caso las provocó un grupo disidente, violento, y entonces pues su idea, ¿no?, de mala fe, era de que se anulara la elección y no, pues dijo la sala superior,
Como es un grupo disidente ajeno al proceso electoral, pues no se va a salir en pocas palabras con la suya y no vamos a anular y no se anuló la elección, ¿no? Bueno, fue un caso excepcional, ahí se los dejo en la diapositiva, ¿no? Por si lo quieren analizar después a fondo. La segunda causal de nulidad de diputaciones federales nos dice cuando no se instala el 20% de las casillas en el distrito. Entonces, imagínense otro tema muy interesante. No se instala el 20% de las casillas en el distrito. Un distrito, como yo les decía, tiene aproximadamente 500 casillas, más o menos se instalan 500 casillas. Pues que se le pase al INE instalar 100 casillas va a ser un dato muy complejo. Fíjense, creo que en esta elección que se celebró el domingo en el Estado de México, quien la organizó no fue el INE, sino el Instituto Electoral del Estado de México, porque ya he escuchado varios medios de comunicación que dicen, salió perfecto toda la organización del proceso electoral en el Estado de México que realizó el INE. Pues no, ¿cómo que el INE? El INE colaboró y sí trabajó también para organizar esa elección, pero fundamentalmente quien organizó la elección fue el Instituto Electoral del Estado de México. El INE pues colaboró por el CINE, ¿no? Instituto Nacional Electoral, y sí colaboró en algunos temas, pero lo organizaron, en pocas palabras, los dos organismos, no solamente el INE. Y bueno, pues yo de lo que escuché fue que solamente se dejó de instalar una casilla, una sola casilla no se instaló. Entonces, imagínense, pues, ¿cuándo van a dejar de instalarse el 20%? Si el INE o el Instituto Electoral del Estado de México manejaron un porcentaje de 99.9, ¿cuánto se les va a pasar a instalar 20% de las casillas? Pues también va a ser un dato muy extraño, que hace muchos años que no ha sucedido, que no se instala el 20% de las casillas. Entonces, otra causal de nulidad muy difícil, es como estamos viendo, es muy difícil que por estas causales de nulidad se anule una elección de diputaciones federales. Hay otras que ya vamos a ver, pero estas que se refieren exclusivamente a diputaciones federales, pues va a ser muy difícil que se actualicen. La tercera nos dice, cuando los dos integrantes de la fórmula ganadora en ese distrito, candidatas o candidatos, resulten inelegibles. Es decir, acuérdense, hay dos plazos para revisar los requisitos de las candidaturas, los que vieron con mi compañero Fernando de la Pesa. El primer plazo, el primer tema para revisar sus requisitos es cuando se registran las candidaturas. Cuando va un partido y dice, en este distrito quiero que mis candidatos, propietarios y suplentes sean estos, y llega y los registra, pues ahí el INE va a revisar que cumplan con todos los requisitos. Y si cumplen, pues ya los registra y participan en la elección y en la campaña. Pero si ganan, antes de que el INE les otorgue su constancia de mayoría y validez a la fórmula ganadora, vuelve a revisar los requisitos tanto del propietario como del suplente. Y podemos pensar, ¿y por qué los está revisando en una segunda ocasión? Porque bueno, a lo mejor cuando se registró sí cumplía con todos los requisitos, pero a lo mejor ya que ganó no cumplía con todos los requisitos. Porque, ojo, este fue un tema muy, muy discutido por la Corte y por el Tribunal Electoral, que se decía, pues es que se registra, cumple con todos los requisitos, pero ¿qué tal si durante la campaña le dictan un auto de vinculación a proceso? Y entonces dice la ley, si te dictan un auto de vinculación a proceso, se suspenden tus derechos políticos. Entonces, ya que gane, pues puede decir el INE, oye, pues ¿qué crees? Que te dictaron un auto por formar prisión y entonces ya no puedes ser candidato ganador, ya no eres elegible. Estos casos llegaron a la Sala Superior y también hay casos de estos que revisó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Inclusive provocaron una contradicción de tesis porque una sala de la Corte decía se suspenden los derechos políticos por un auto de vinculación a proceso y una tesis de la Sala Superior decía no se debe de suspender los derechos políticos por un auto de vinculación a proceso.
Entonces se dio la contradicción de tesis, analizó el tema. Acuérdense, cuando hay contradicción de tesis, quien revisa esos temas es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien resuelve quién tiene razón, si la sala de la Corte o la sala del Tribunal Electoral. Entonces se dio la contradicción de tesis y bueno, el Pleno de la Corte, acuérdense, en la Corte son 11 ministras y ministros, pues por mayoría resuelven estos temas de contradicción de tesis, ¿no? En este momento, pues ya lo saben perfectamente, pues por primera vez en la historia de nuestro país, en este año, pues se nombró una presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nunca, desde que apareció en este planeta y en este mundo y en este país la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nunca habíamos tenido una presidenta. Por primera vez en este año se nombró una presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Bueno, se los digo eso entre paréntesis. Pero bueno, se dio esta contradicción de tesis y entonces llegó al Pleno de la Corte. Y el Pleno de la Corte, pues pensábamos que iba a resolver a favor de la sala de la Suprema Corte, pero no, resolvió a favor de la Sala Superior del Tribunal Electoral y dijo que no se podían suspender los derechos políticos de una persona por el solo hecho de que se le haya dictado un auto de vinculación a proceso. Y tanto la Sala Superior como la Suprema Corte, el Pleno, pues señalaron que a esa persona había que protegerle, entre otros, ¿no? Pues 4 derechos políticos, derechos humanos muy importantes. El derecho de identidad. Acuérdense que el derecho de identidad es un derecho humano que está también plasmado en la Constitución y en los tratados internacionales. Y las mexicanas y los mexicanos, nuestro derecho de identidad lo podemos ejercer vía la credencial para votar con fotografía. Entonces, si me suspenden mis derechos políticos, pues me suspenden mi credencial y entonces me suspenden mi derecho de identidad. Entonces dijo la Corte y el Tribunal, hay que proteger su derecho de identidad, hay que proteger su derecho político a votar, hay que proteger el derecho humano de presunción de inocencia y hay que proteger el derecho humano de debido proceso. 4 derechos humanos estaban en juego y se analizaron y bueno, el Pleno de la Corte pues confirmó que tenía razón el Tribunal Electoral y que por un solo auto de vinculación a proceso o auto de formal prisión, como se llamaba antes, pues no se pueden suspender los derechos políticos. Necesitamos una sentencia y una sentencia definitiva. Y fíjense, son casos muy relevantes. Hace algunos años, pues el que quería ser, una persona que quería ser gobernador en Aguascalientes, que de hecho creo que ganó la elección, quería ser gobernador, pues se registró y el Instituto Electoral de Aguascalientes le dijo, no, pues no te podemos registrar porque no cumples con los requisitos. ¿Por qué? Porque te dictaron un auto de formal prisión, todavía en ese tiempo así se llama. Entonces llegó hasta acá a la Sala Superior, porque se trataba de la elección presidencial, y en la Sala Superior, pues se señaló, no, pues vamos a proteger todos estos derechos. Y mientras no tenga un auto, una sentencia definitiva, no se van a poder suspender sus derechos. Y entonces él lo registró, le ordenó al instituto registrarlo, hizo campaña, ¿no? Y mientras no tenía sentencia definitiva, pues no se le podían suspender sus derechos. Y entonces hizo campaña y todo, ¿no? Esta persona. Y creo que finalmente sí ganó la elección, ya no recuerdo, pero pudo participar, eso fue lo importante. Y desde ahí, ¿no? Hubo otro caso también muy interesante en Quintana Roo, donde se dijo, ¿y por qué acá la sala superior resuelve diferente y acá no se le permitió registrarse? Pero era diferente. El caso de Aguascalientes es que se le había dictado un auto formal prisión, pero no estaba en prisión, salió bajo fianza, etcétera, ¿no? Y el de Quintana Roo sí estaba en prisión. Entonces le dijeron, pues ¿cómo vas a hacer campaña para una gobernatura si estás en prisión? Y luego hay otros casos ya muy interesantes, ya de fechas para acá. Inclusive, por ejemplo, una persona que esté en prisión puede competir por representación proporcional. Puede ser candidata o candidato por representación proporcional si no tiene una sentencia definitiva, si solamente está en prisión porque se le dictó un auto de vinculación a proceso, ¿no? Hasta ahora han llegado a los criterios. Pero bueno, en esos casos así quedó, ¿no? Pero entonces, para que sea inelegible un candidato, primero lo vamos a revisar cuándo se registra y luego vamos a volver a revisar cuándo gane la elección.
Y hemos tenido muchos casos, porque uno dice, bueno, pero si está el suplente, ¿cómo se va a anular la elección? No, es que han llegado casos al tribunal donde no está el suplente ni el propietario, donde los dos son inelegibles. O sea, casos que llaman muchísimo, pero de verdad muchísimo la atención. Por ejemplo, hubo un caso en Sonora, en diputaciones locales, donde ganaron el propietario y el suplente, en diputaciones locales. Pues resulta que el suplente asesinó al propietario y luego el suplente fue prófugo de la ley y entonces no había propietario ni suplente, entonces se anuló la elección y se tuvo que convocar una elección extraordinaria porque asesinado el propietario y prófugo el suplente, pues no quedó otra más que organizar una elección extraordinaria y quien ganó la elección extraordinaria, se los dejo nada más como una anécdota, fue la esposa del propietario que habían asesinado. Luego llegó otro caso también muy interesante donde gana el propietario y el suplente. ¿Y qué creen que pasa? El que impugna que es inelegible el propietario fue el suplente. Entonces ahí tengan cuidado con quién van en la fórmula, porque ya una vez que ganan, el suplente impugnó y dijo el propietario no cumple con los requisitos porque no renunció a su cargo en las fechas que marca la ley y efectivamente no había renunciado a su cargo porque se había dado cuenta el suplente que el propietario después de que renunció todavía cobró una quincena más, algo así, y total que no renunció en tiempo, se declaró inelegible y el que entró en funciones fue el propietario. Y así hay muchas historias de que ambos son inelegibles. Y dice la ley, cuando ambos son inelegibles, entonces sí, lo que procede es pues convocar una elección extraordinaria. Y ojo, hay otros cargos pues que ni siquiera hay suplente y entonces sí es mucho más importante revisar los requisitos de elegibilidad de esas candidaturas. Les voy a contar otro dato de Oaxaca, donde no era de diputaciones, era de una gobernatura. En el caso de, no sé si ubican al gobernador que acaba de terminar su encargo hace unos meses, Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca. Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, fíjense, fue y se registró para gobernador en el Instituto Electoral de Oaxaca. Y en cuanto se registró, llegó otro partido político y le dijo al Instituto Electoral de Oaxaca, no tiene residencia. ¿Y por qué no tiene residencia? Pues porque Alejandro Murat, el candidato del PRI, nació en la Ciudad de México y actualmente trabaja en el Estado de México. ¿Dónde está la residencia? Y de entrada decimos, no, pues ¿cómo le vamos a hacer? No tiene residencia. Ahora imagínense que ustedes sean las abogadas o los abogados de Alejandro Murat y les diga, oye, pues me rechazaron mi registro, que porque no tengo residencia. Entonces ve al Tribunal Electoral de Oaxaca y defiéndeme. Y si no ganas en el de Oaxaca, vete a la sala superior, porque se trata de una gobernatura aquí en Oaxaca. Pero a ver, imagínense que ustedes le pregunten al que en ese momento era candidato, oye, pero pues, tu credencial, ¿qué dice? Estado de México. Oye, tu credencial de elector dice Estado de México. Oye, luego le preguntamos, oye, ¿y tu acta de nacimiento qué dice? Que nací en la Ciudad de México. Imagínense que ustedes sean las abogadas o los abogados. Y entonces le van a decir, oye, pero entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Si naciste en la Ciudad de México, si tu credencial vigente dice Estado de México, domicilio Estado de México, ¿cómo le vamos a decir al tribunal tiene residencia en Oaxaca? A ver, y fíjense cómo ese tema lo estudió muy a fondo la sala superior y estudió hasta para qué desde el principio, ¿no? Muchas veces leemos la ley y nos vamos con la finta, pero cuando llegan casos así hay que estudiar desde el principio. ¿A qué me refiero desde el principio? Pues para qué inventaron esta historia de la residencia. ¿Para qué si quiero ser yo, por ejemplo, yo si quiero ser presidente municipal de Colima, ¿por qué tengo que tener residencia en Colima? Ah, pero si quiero ser juez de distrito, pues puedo ser en cualquier parte del país, sin residencia. Si quiero ser magistrado, puede ser de circuito del Poder Judicial Federal, puedo ser magistrado en cualquier parte del país, no se necesita residencia.
Ah, pero si quiero ser presidente municipal de Colima, sí. ¿Para qué le piden a esos cargos de elección popular? ¿Por qué se exige la residencia? Y luego la residencia, ojo, hay unos casos que llegan que uno dice, pues, ¿qué pasó, no? Por ejemplo, yo me acuerdo que hace muchos años se pedía, no me acuerdo en qué entidad federativa, 20 años de residencia para ser gobernador. ¿Y para qué piden 20 años de residencia? Y claro, ese asunto se analizó y se revisó y fue un asunto que llamó muchísimo la atención porque se decía, oye, ¿por qué 20 años de residencia? Y tuvo que interpretar la sala, la Constitución Federal, y tuvo que interpretar los tratados internacionales. Y resulta que la Constitución Federal y los tratados internacionales, pues cuando los revisó la sala superior, dijo, pues es que en el mundo no hay un cargo que se pidan 20 años de residencia. Entonces, ¿por qué en México sí hay una ley local que pide 20 años? Entonces terminó diciendo la sala superior, no es conforme a la Constitución Federal 20 años de residencia, no es conforme a los tratados internacionales 20 años de residencia, es exagerado y le inaplicamos esa norma a esta persona y le ordenamos al instituto que lo registre. Porque creo que tenía 10 o no me acuerdo, ¿no? Pero imagínense, tienes 10 años de residencia y resulta que no es suficiente. Pero bueno, en este caso de Oaxaca, pues se analizó a fondo el asunto y dijo, bueno, vamos viendo primero para qué se pide la residencia y luego vamos viendo pues cómo, si Alejandro Murat, que quiere ser gobernador de Oaxaca, la tiene o no. Pero primero tiene que llegar el abogado o la abogada, porque acuérdense, no, el tribunal no trabaja de oficio ni de situaciones que ocurren, ¿no? Dentro del tribunal. El tribunal trabaja cuando llega una demanda. Y quien tiene que darle las propuestas de nuevos criterios al tribunal, pues es quien presenta la demanda. O sea, los que llegan con las primeras ideas son los que presentan la demanda. Y ya luego el tribunal pues revisa esas ideas y puede incorporar otras nuevas ideas. Entonces imagínense que ustedes sean las abogadas, a los abogados los contrata Alejandro Murat y les dice, pues defiéndeme ante el tribunal porque me negaron mi registro para gobernador, porque dicen que no tengo residencia y ofrecieron como pruebas mi acta de nacimiento, Ciudad de México, y mi credencial para votar con fotografía en la lista nominal del Estado de México. ¿Cómo ganamos ese asunto? ¿Qué le decimos a la sala superior? Oye, no, si tiene residencia. Entonces, lo primero que se tiene que revisar ahí es para qué se inventó la residencia, para qué está. Y entonces, pues se dijo, ¿no? En ese y en otros asuntos. La residencia se buscó hasta cuando se creó en la ley, en los debates del Poder Legislativo, cuando se creó esta figura de la residencia. O sea, hay que irse al principio, a ver, cuando se plasmó esto en la ley y se exigió el requisito de residencia, ¿qué alegaron los legisladores en esos años y por qué tenía que estar la residencia? Y entonces se dijo hace prácticamente desde que nació esta disposición, se dijo es que se tienen que cumplir con dos objetivos. Y fíjense, los legisladores y las legisladoras desde hace muchos años, pues han analizado bien los temas que incorporan, sobre todo en la Constitución. Se dijo, con la residencia se tienen que cumplir con dos objetivos fundamentales. Primero, que la candidata o el candidato tenga residencia para que conozca los problemas de esa comunidad. Entonces, si yo quiero ser presidente municipal de Colima, van a decir, oye, ¿dónde vives? No, pues en el Estado de México. Entonces ni siquiera sabes a qué horas pasa el camión de la basura, o si pasa o no pasa. No sabes si tenemos agua o no tenemos agua, no sabes cómo está la seguridad o hay inseguridad, no sabes si las calles están pavimentadas, no sabes qué tratamiento se le está dando a las personas que pertenecen a grupos en situación vulnerable, no sabes si hay programas para los adultos. No, pues no sabes nada, porque no vives aquí. Entonces es el primer objetivo de la residencia, conocer los problemas de la comunidad. Y bueno, no se pide tanto, por ejemplo, para diputaciones federales se piden 6 meses. Bueno, pero el segundo objetivo es el más importante. Se exige la residencia para que las personas de esa comunidad te conozcan.
Si yo ahorita llego a Colima y digo, quiero ser presidente municipal de Colima, van a decir, ¿y este de dónde salió? ¿Qué ha hecho aquí en Colima? No lo conocemos. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a la ciudadanía? Vota por esta persona que nadie conoce. Pues no. Entonces dice el Poder Legislativo, lo deben de conocer. Debe tener cierta residencia. Pero fíjense, no estamos hablando de que tiene que nacer ahí. Primer punto. Pero si nació ahí, mucho mejor, porque entonces conoce muy bien todo. Pero tiene que tener determinada residencia, ¿no? Entonces Alejandro Murat, pues sí, contrató muy buenos abogados, muy buenas abogadas, llegaron al tribunal y le dijeron, mira tribunal, lo primero que te vamos a decir es que no nació en Oaxaca, efectivamente nació en la Ciudad de México, pero es oaxaqueño. ¿Y por qué es oaxaqueño? Porque la Constitución de Oaxaca dice que si tus padre o madre son oaxaqueñas o oaxaqueño, tú también. Y los padres de Alejandro Murat pues eran oaxaqueños. Entonces es el derecho no de suelo, de sangre, ¿no? Y quizá el derecho de sangre es más importante que el de suelo porque pues todos tus antecedentes, ¿no? Todos tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos son de ahí, no que el de suelo a lo mejor naciste ahí por pura casualidad. A lo mejor yo nací en Oaxaca y a los 6 meses me fui, pero ya soy oaxaqueño, ¿no? Entonces es más importante, quizá muchas veces, pues que vengas de una familia tradicional que conozca muy bien a esa comunidad. Y pues Alejandro Murat, sus padres y sus abuelos eran oaxaqueños. Y la Constitución decía, si tus padres y tus abuelos, y tus abuelas y tus bisabuelas y todo lo que ustedes quieran, son oaxaqueños, tú también. Entonces lo primero, fíjense que le dijeron a la sala superior, la Constitución de Oaxaca dice que Alejandro Murat es oaxaqueño. De entrada, bueno, luego, ¿conoce los problemas de la comunidad o no conoce los problemas de la comunidad? Y entonces, fíjense, ¿conocían a Alejandro Murat las personas en Oaxaca? Porque estamos hablando que quería ser gobernador, no era un municipio, era en el estado de Oaxaca. Pero ¿saben qué? Para la suerte de Alejandro Murat, 6 años antes había sido gobernador su papá. Y él lo acompañó durante toda la campaña cuando quiso ser gobernador. Ganó de gobernador su papá, que hoy se me olvidó el nombre del papá. Obviamente también era Murat, ¿no? Y acompañó en muchos eventos durante los 6 años a su papá. Entonces, si le preguntaban a la ciudadanía en Oaxaca, ¿conoces a Alejandro Murat, hijo de Murat, el que fue gobernador hace 6 años? Pues, ¿qué creen que contestaba toda la ciudadanía? Sí conocemos a esa familia. No sé si para bien o para mal, ¿no? Ya no me meto en esos enredos, pero sí los conocí. Entonces era una persona conocida. Entonces la sala superior dijo, no, pues sí cumple con el requisito de residencia, las personas de Oaxaca sí lo conocen y además es oaxaqueño porque sus padres son oaxaqueños. Su padre y madre es oaxaqueña, inclusive los abuelos. Y entonces le dijo a la sala superior al Instituto Electoral de Oaxaca, te ordeno que lo registres porque sí cumple con el requisito de la residencia, sin tener credencial. Su acta de nacimiento decía Ciudad de México, pero sí cumplía, porque nos fuimos al fondo de la residencia. Lo mismo le pasó al actual presidente, López Obrador. Cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, también impugnaron su residencia y dijeron, oigan, pues el año pasado votó en Tabasco, votó en Villahermosa, Tabasco, ahí tiene su casa. Pues ¿cómo que ahora quiere registrarse para ser candidato a jefatura de gobierno en la Ciudad de México? Pero presentó todo tipo de pruebas, presentó recibos de luz, de agua, de gas, ¿no? Diciendo, miren, yo vivo aquí en un departamento en la Ciudad de México, pero además trabajaba en un partido político nacional con sede en Ciudad de México. Y todos los vecinos decían, aquí lo hemos visto mucho tiempo en la Ciudad de México. Oye, pero que votó en Tabasco y su credencial es de Tabasco, ¿no? Pues sí, sí votó en Tabasco. Y su credencial sí es de Tabasco y tiene un domicilio en Tabasco, efectivamente, pero su residencia es la Ciudad de México.
Y ahora sí les pregunto, ¿lo conocía en la Ciudad de México como para que pudiera ser un candidato que cumpliera con la residencia y que las personas lo conocían? Pues obviamente igual. Cualquier persona que le preguntaba, ¿sabes quién es López Obrador? Pues claro que sabían quién era López. Entonces cumplía con los requisitos también de la residencia, ¿no? Y así también ganó el asunto, porque se impugnó su residencia. Porque siempre teníamos la idea, oye, si tengo credencial de aquí, tengo la residencia. Pero si no tengo credencial de aquí, no tengo la residencia. O por ejemplo, yo los puedo meter en un enredo yo mismo. Yo vivo en el Estado de México y trabajo en la Ciudad de México. ¿Cuál es mi residencia? Obviamente mi credencial de elector es del Estado de México, pero ¿cuál es mi residencia? Pues podríamos ahí estar en problemas, ¿no? Conoce los problemas de la comunidad, no conozco los problemas de la comunidad, etcétera, ¿no? Pero así hay casos que no, el domicilio no quiere decir residencia. La residencia tiene que cumplir con dos temas, que conozca los problemas de esa comunidad, independientemente de mi domicilio, y que además esa comunidad me conozca a mí. Y entonces se cumple con los requisitos. Y para eso nace el requisito de la residencia, porque luego vemos y ponen, ¿para qué está? ¿Por qué le piden 6 meses? ¿Por qué le piden un año? ¿Por qué le piden 2 años de residencia? Pues sobre todo para que la gente que va a votar en esa elección, pues conozca a esas candidaturas y no les llegue de sorpresa por ahí una persona que no conozca. Ahora también, ¿cuándo podemos ser inelegibles? Y este tema también, estos últimos años, 2022, 2023, se ha discutido muchísimo. Si yo voy a registrarme, en primer lugar, tengo que demostrar que soy ciudadano. Pues sí, si no eres ciudadano, ¿cómo te vas a registrar? O si no eres ciudadana, ¿cómo te vas a registrar a un cargo? Bueno, tengo que tener mi credencial de elector. Pues si soy ciudadano, me van a dar mi credencial de elector. Ah, pues muy bien. Pero dice, tienes que tener, para ser ciudadano, tienes que cumplir dos requisitos. Y para que te den tu credencial de elector, ¿no? En automático y para que aparezcas en la lista nominal. ¿Cuáles son esos dos requisitos? Tener 18 años y luego viene el enredo, tener un modo honesto de vivir. Y entonces, ¿cuándo tenemos un modo honesto de vivir? ¿Y cuándo no tenemos un modo honesto de vivir? Y entonces la sala superior, estos últimos años, sacó dos criterios muy importantes. El primero, ¿no? Si eres una persona que ya se acreditó en el expediente que ejerciste violencia política en razón de género contra otra persona, dice el tribunal, ya no tienes un modo honesto de vivir. Y además te vamos a incorporar en una lista pública donde quede claro que eres una persona que ejerció violencia política en razón de género. Y como que tenía lógica, ¿no? Pues si ya me sancionaron porque ejercí violencia política en razón de género, pues como que no tengo un modo honesto de vivir. Ya está ahí la sentencia, ¿no? Y además ya me publicaron en una lista de violentadores. Ahora, ojo, primer tema, no tienen que ser los violentadores hombres, ¿eh? Hay muchos casos donde quien ejerció violencia política a razón de género fue una mujer y ya están sancionadas. Entonces puede ser hombre o mujer quien ejerce violencia política en razón de género. Entonces dijo la sala superior, pues pierdes tu modo honesto de vivir y si pierdes tu modo honesto de vivir no te puedes registrar en otra elección porque no cumples con los requisitos. Claro, la sala va a decir, respectiva de cualquier tribunal, pues las sanciones por 1 año, 2 años, 3 años, que pierdes tu modo honesto de vivir, etcétera. En la sentencia se va a decir, pues sabes qué, no tienes la calidad y pierdes tu modo honesto de vivir por 3 años y por en esos 3 años no te puedes registrar a ningún otro cargo. Luego llegan otros casos también muy interesantes, el año pasado, donde una persona hacía, por ejemplo, propaganda política, eran actos anticipados de campaña, te sanciono, está bien. Volví a repetir la misma conducta ilícita, te vuelvo a sancionar. Y entonces en algunos asuntos dijo la sala superior, si vuelves a cometer esa misma
si vuelves a infraccionar nuevamente la ley, si vuelves a cometer nuevamente esa conducta ilícita, puede ser que pierdas tu modo honesto de vivir. Es como si yo les digo, me paso un alto, bueno, ya me lo pasé. Me vuelvo a pasar el alto, bueno, ya me lo pasé. Tercera vez que me paso el alto, hay un accidente, una persona sale herida y todavía tengo un modo honesto de vivir. Si ya me pasé 3 veces el alto y ya me sancionaron 3 veces, pero la tercera vez ya hay heridos por haberme pasado el alto. ¿Tengo modo honesto de vivir o no? Y la sala superior dice, si eres reincidente y reincidente, en una de esas vas a perder tu modo honesto de vivir. Y entonces, si no tienes modo honesto de vivir, no te vas a poder registrar a ninguna candidatura. Todo eso lo había dicho la sala superior, ¿no? Y ahí vamos en ese sentido, así iba el criterio, y de repente llega la Suprema Corte en una contradicción de tesis de estas que les platico, y le dice al tribunal, no, es que, ¿sabes qué? No puedes negarles el registro a otra elección, ¿no? A participar en otra elección. ¿Y por qué no les puedes negar? Porque el modo honesto de vivir es un término ambiguo. Así resolvió el Pleno de la Suprema Corte. Dijo, no, es que es un término ambiguo, no sabemos exactamente a qué se refería el legislador con un modo honesto de vivir. Entonces podemos estar de acuerdo con el tribunal que si hay violencia política en razón de género, pierdes tu modo honesto de vivir, que si te sancionan 20 veces, pierdes tu modo honesto de vivir, pero la Corte dijo no, porque no tenemos claro para el legislador qué se entendía por modo honesto de vivir. Y entonces no aplicaron esos temas. Dijo la Suprema Corte, pues cualquier persona, aunque tenga estos temas, no se le va a quitar la calidad de modo honesto de vivir. Entonces, si no me quitan la calidad de modo honesto de vivir, pues me puedo registrar en cualquier otra elección. Pero reaccionó, fíjense, es que luego lo que resuelve el tribunal y lo que resuelve la Corte, luego reacciona el Poder Legislativo. A veces a favor, a veces en contra, ¿eh? Aquí el Poder Legislativo reaccionó a favor del Tribunal Electoral. Y dijo, bueno, es que ¿por qué la Corte dice que es ambiguo? Y entonces ahora resulta que puedo cometer varias sanciones y sigo conteniendo mi modo honesto de vivir, porque el término es ambiguo, ¿no? Y entonces, pues viene una reforma, ojo, a la Constitución Federal. Acuérdense, el Poder Legislativo ya sabe muy bien, si queremos que algo no se mueva, hay que plasmarlo en la Constitución, para que no lo impugnen, para que no digan esa norma es inconstitucional. Ninguna norma que esté en la Constitución puede ser inconstitucional. Ahí va a quedar y nadie lo va a mover. Entonces, fíjense, esta reforma constitucional se aprobó por senadoras, senadores, como hemos visto, diputadas, diputados, y por la mayoría de los congresos estatales. Cumplió con todos los requisitos y se plasmó en la Constitución. ¿Cuándo? Pues el 29 de mayo del 2023. Hace unos días se plasmó en la Constitución. Y ahora, ¿qué dice la Constitución en el artículo 38? En esta fracción número 7, ¿no? Dice, por tener sentencia firme por la convicción intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por la violencia familiar equiparada o doméstica, por violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y de sus tipos. También podrá ser declarada, ¿no? Una persona como, si eres una persona deudora alimentaria, morosa, también en estos casos, dice la Constitución. En todos estos supuestos, en resumen, comisión de delitos, ¿no? En donde se acredite violencia familiar equiparada, pero dice muy claramente la Constitución, cuando también se acredite violencia política contra las mujeres en razón de género, o cuando seas una persona, vean cómo lo dice hombre o mujer, cuando seas una persona declarada deudora alimentaria morosa, que puede ser hombre o mujer también, en todos estos supuestos de esta fracción, esa persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, puede ser hombre o mujer, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión
en el servicio público. Tampoco puedo estar en el servicio público. La ley fijará los casos en que se pierden y los demás en que se suspenden los derechos del ciudadano y la manera de hacer la rehabilitación. ¿Qué nos está diciendo aquí la Constitución claramente? ¿Sabes qué? No te vas a poder registrar. Y vean cómo no le entró la Constitución al tema de modo honesto de vivir. Simplemente la Constitución dice, si cometes este tipo de delitos, entre ellos violencia política contra las mujeres en razón de género, lo que decía la Sala Superior, no vamos a hablar del modo honesto de vivir, pero ¿sabes qué? En todos estos supuestos, esa persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular. Pues ahí está, lo mismo que dijo la Sala Superior, en otras palabras, lo dice la Constitución Federal. Y dice la Constitución Federal, pues, ¿qué crees? No te vas a poder ser candidata a ningún cargo de elección popular, porque ejerciste violencia política en razón de género. ¿Quién va a decir eso? Por lo general, los tribunales electorales. ¿Sabes qué? Queda acreditado en el expediente que esta persona ejerció violencia política en razón de género. A lo mejor ya no va a decir el tribunal y como ya no tiene un modo honesto de vivir, ya no se puede registrar en ningún cargo. Nada más va a decir, ¿sabes qué? Queda acreditado que ejerciste violencia política en razón de género, por lo tanto aplica el 38 de la Constitución. ¿Y qué dice el 38 de la Constitución? No te puedes registrar para ningún cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión. ¿Por qué habla la Constitución de persona? Porque puede ser hombre o mujer. Todos estos delitos los puede cometer un hombre o los puede cometer una mujer. Porque en cuanto hablamos de deudor alimentario decimos, hombre, pues es que sí, la mayoría de los deudores alimentarios son hombres, ¿no? Morosos, obviamente, pero también hay mujeres. Por eso, pero en tema electoral quedó clarísimo en la Constitución, ¿no? Por violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Quién puede ejercer esa violencia política contra las mujeres en razón de género? Un hombre o una mujer. Y esos casos llegan al tribunal. Y si el tribunal dice, se acredita en el expediente y además te vamos a publicar en una lista que tiene línea o que tiene el OPLE, ahí durante el tiempo que se considera en la sentencia, pues también ese tiempo que se considera en la sentencia, no te vas a poder registrar a ningún cargo. Entonces, si soy regidor, no me puedo reelegir. Si soy presidente municipal, no me puedo reelegir. Si soy gobernadora, no puedo irme a ningún otro cargo. Si soy diputada federal, no me puedo reelegir. Si soy diputado federal, no me puedo reelegir cuando se acredite cualquiera de estos tipos de irregularidades, ¿no? Delitos contra la vida, integridad corporal, seguridad sexual, desarrollo psicosexual, por violencia familiar. ¿De quién? Pues el que ejerza violencia familiar, equiparado doméstica, violación a la intimidad sexual, vean todo lo que se incorpora. Y por violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, esto va dirigido directamente a cualquier servidor, a cualquier servidor público, pero también a cualquier persona que quiera ser candidata o candidato, o que quiera reelegirse. Y pues obviamente esta reforma constitucional, ¿cuándo se aprobó? Pues justamente antes de que inicie el proceso electoral más grande en nuestro país, que va a iniciar en septiembre. Ya para septiembre, pues esto ya está. Esto quedó directamente ya en la Constitución el 29 de mayo de 2023. Vean cómo en algunas cosas sí se ponen de acuerdo todos los partidos políticos, ¿eh? No pasó el plan B. El plan era reforma electoral en la Constitución. No le pudieron modificar nada a la Constitución relacionado con la materia electoral. Pero aquí sí se pusieron todos de acuerdo y dijeron, ¿sabes qué? Vámonos por una reforma constitucional. No hubo partido que no estuvo de acuerdo. Se aprobó por unanimidad en el Senado de la República, se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados y Diputadas, los únicos que no votaron eran los que no estaban, y las entidades federativas, todas dijeron que sí. Claro, ¿quién promovió estas iniciativas? Pues las mujeres. Esa es la importancia de tener legisladoras en todos los congresos. Que las mujeres dicen, vámonos por ahí, las mujeres les dicen a los hombres, oigan, hay que aprobar, y los hombres dicen, vámonos también por ahí, y es un texto constitucional. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Que el INE y los soples, pues deben estar muy pendientes de esta disposición constitucional
y deben de estar muy atentos que esta persona, que todas las personas que se registren, que son bien poquitas, nomás 20,000, no encuadren en ninguno de estos temas. Porque si encuadran en alguno de estos temas, resulta que es inelegible. Y si se le pasa al INE a un NOPLE, si alguna de estas personas gana la elección, se puede volver a impugnar, porque no se impugnó cuando se registró. Entonces, si cuando se registra alguien, nadie impugna, pues el INE va a decir de buena fe, cumples con los requisitos. Pero luego si gana alguien impugna, puede impugnar cualquiera de estos temas. Y puede decirle al tribunal, oye, ¿sabes qué? El 38 de la Constitución dice esto y esto y esto, y esta persona que acaba de ganar la elección es inelegible porque cometió tal tema. Y entonces no va a poder ejercer el cargo, va a entrar el suplente, y si el cargo no tiene suplente, pues nos vamos a una elección extraordinaria. Entonces ya los temas no son tan sencillos y también, pues además de la materia electoral, pues dice también cualquier persona, ¿no? Nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público. Pues si nos los dice aquí sí la Constitución, pues se nos está diciendo cualquier servidora o servidor público en los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal. Eso es lo importante de las disposiciones constitucionales, que aplican para todo. Ya no hay ley que le gane. Si lo dice la Constitución, aplica en todas las elecciones, y si lo dice la Constitución, aplica para todas las servidoras y todos los servidores públicos en todos los órdenes de gobierno de todas las entidades federativas, el federal, de las autoridades autónomas, lo que aplica para todos. Y ahí quedó, entonces sí es muy importante, pues tener muy claro este 38. Pero vean, primero lo trabajó el tribunal 2021-2022, el de violencia política en razón de género. Luego trabajó también que si una persona era sancionada constantemente, podría perder su modo honesto de vivir. Pero luego por ahí se defendió un grupo y le dijo a la Corte, esta es una contradicción, Suprema Corte, no puede ser, revisa esa contradicción de tesis, y la Suprema Corte lo único que resolvió fue, pues es ambiguo el término modo honesto de vivir. Y entonces, tribunal, no puedes decir que no tiene un modo honesto de vivir porque ese término es ambiguo. Y entonces ahí quedó, pero rápidamente, les digo, reaccionó el Poder Legislativo todo en su conjunto, porque es una reforma constitucional, y modificaron el 38 y adicionaron este párrafo. Y ya quedó ahí. Y ahí va a estar para el 2024 seguramente, y para todas las elecciones, desde las federales hasta las locales. Esto puede aplicar para un regidor, para una síndica, para cualquier cargo de elección popular, porque lo dice muy claramente, ¿no? La Constitución, cargo de elección popular. Cualquier cargo de elección popular, y cualquier cargo de elección popular, pues es cualquier cargo. Una candidatura independiente, obviamente también entra, ¿no?, en este concepto constitucional del 38. Entonces no lo podemos dejar ahí, es lo que se llamaba la reforma 3 de 3, pues ahí está ya en la Constitución. Y lo revisó mucho el Poder Legislativo, porque primero se estaba trabajando de incorporarlo en una ley. Pero lo que les he platicado todos estos días, cuando algo lo incorporamos o lo plasmamos en una ley, luego se puede impugnar esa ley. Y esa ley puede resultar inconstitucional. Cuando lo plasmamos en la Constitución, pues ya no se va a poder impugnar la norma y va a quedar ahí vigente, y es una disposición constitucional. Fue lo que pasó, lo que falló con el Plan B. El Plan B es una reforma legal y entonces se enfrenta a la Constitución. Y si esa reforma legal no cumple con los requisitos constitucionales, pues va a ser inconstitucional. Pero esta es una reforma constitucional y ya no se enfrenta a nada. Inclusive le sigue diciendo el Pleno de la Suprema Corte, cuando hay contradicción entre una restricción de la Constitución frente a un tratado internacional, se aplica la Constitución. Lo sigue diciendo la Corte. Entonces, si alguien dijera, esto es inconvencional, esto es contrario a algún tratado internacional, pues hasta la fecha sigue diciendo la Corte, no, ¿sabes qué? Debe privilegiarse la Constitución y no el tratado internacional. Pero no creo que alguien llegue y diga, esto es inconvencional, porque también la mayoría de los tratados internacionales pues hablan de estos temas, ¿no? Sobre todo la violencia política en razón de género. También el sistema interamericano pues apoya estos criterios. Entonces es un criterio constitucional, es un criterio convencional,
pues que necesariamente va a aplicar para las próximas elecciones. Hay que tenerlo muy pendiente y seguramente los partidos políticos lo van a revisar. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que lo revisan ya que ganó. Como cuando se registran las candidaturas, como que dicen, no, no, pues yo voy a ganar, ¿para qué reviso sus requisitos? Que si tiene residencia, que si no, etcétera. Pues yo voy a ganar. Pero cuando pierden, entonces impugnan su elegibilidad y le dicen al INE no es elegible por esto y esto. Y entonces son temas pues, que llegan hasta el tribunal. Ahora, también debe quedar muy claro, no puede impugnar dos veces. Por ejemplo, residencia. Si impugno ante el INE cuando se registra y el INE me dice tiene residencia o el asunto se va al tribunal y el tribunal dice tiene residencia, pues ya tiene residencia. No puedo llegar cuando gane otra vez al tribunal y decirle, oye, no tiene residencia, porque el tribunal me dijo, esto ya se resolvió cuando se registró, ya te dijimos que sí tiene residencia, no vuelvas a venir a decirme que no la tiene. Pero ¿qué tal? Violencia política en razón de género. Puede ser que no tenía una sentencia cuando se registró, pero que sí tenía una sentencia ya que ganó la elección. Por eso se dice tanto que hay una doble revisión de los requisitos y con este 38, pues con mayor razón. Ah, pues fíjate que ejerció violencia política en razón de género contra las mujeres, ¿no? Pero pues, todavía no hay sentencia, se va a poder registrar. Pero ¿qué tal si durante la campaña se resuelve el asunto, hay sentencia, salió culpable, etcétera? Si ejerció violencia política en razón de género, se comprobó en el expediente, ya está la sentencia, pues cuando gane ya es inelegible, porque lo dice el 38 de la Constitución. Entonces son dos temas distintos, hay que revisarlos dos veces y vean que son casos que se dan muy común, no nomás el de violencia política en razón de género. Puede ser que se acredite violencia familiar, violencia doméstica, cualquiera de estos temas o que de repente, pues sabes que ya debes 3 meses, ¿no? Tu pensión alimenticia ya la debes por 3 meses, entonces se decide que ya eres moroso, a lo mejor por 2 no, pero por 3 sí, entonces ya eres moroso, y entonces cuando te registraste no eres una persona morosa, pero cuando ya ganaste, ahora sí, porque cuando te registraste solamente debías 1 mes, pero ahorita que ya ganaste sigues debiendo 3 meses de pensión alimentaria, ¿no? Y pues ni modo. Sí, adelante, Fabiola, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, maestro, gracias. Solamente sobre el tema de que se logre sentenciar a algún candidato o candidata ya registrados y se sentencia por alguno de estos delitos, ¿no se puede solicitar que se les retire la candidatura? Sí, eso se tendría que hacer exactamente, Fabiola, pero ojo, no se les vaya a pasar con sentencia firme. Ujú. Si hay sentencia firme durante la campaña, entonces sí se puede impugnar y se le puede decir al partido político, ¿sabes qué? Ya no cumple con los requisitos, tienes que sustituirlo. Y el partido político lo tiene que sustituir. No puede decir al partido, oye, es que ya vamos al final de la campaña y ya se imprimieron las boletas, no importa, ya no cumple con los requisitos y lo tienes que sustituir. Oye, pero el nuevo ya no va a aparecer en las boletas, no importa, el nuevo Eso no va se a puede aparecer en las hacer, boletas. perdón, maestro, eso se puede hacer Sí, a través de un procedimiento especial sancionador. sí puede ser un procedimiento especial sancionador, efectivamente, diciendo, oye, ¿sabes qué? Aquí hay esta sentencia, y Ujú. entonces ya no es una persona elegible, o puede ser también en un recurso de apelación, hay que ver el caso concreto, en qué momento es, pero sí se puede presentar un escrito ante el INE ya le daría la vía, si lo mete en JDC, si lo mete en apelación o en un procedimiento especial sancionador. Es decir, acuérdense que el INE y el tribunal siempre nos puede decir, oye, ¿sabes qué? Te equivocaste de vía o ¿sabes qué? Es un juicio electoral. Recuerden que cuando no hay un medio de impugnación, a lo mejor este 38 es nuevo y como es nuevo, nos puede decir la sala, oye, es que no hay medio de impugnación para esto no lo tenía previsto. Entonces vienes en JDC, pues no sé por qué veniste en JDC, pero le vamos a poner juicio electoral.
que el juicio electoral es para cualquier cosa, es un juicio abierto donde se puede impugnar cualquier tema. Oye, que presentaste PES, no, sabes que no es PES, es juicio electoral, pero siempre el tribunal va a aplicar la suplencia a la eficiencia de la queja, y más en estos casos nuevos. Entonces yo presento mi demanda y ahí me van a decir qué vía es. Ok. Y sobre esa vía, Fabiola, nos vamos con ese precedente y ya siempre será esa vía. Cuando no hay la vía específica, lo que hace la sala superior es que le pone juicio electoral. Ustedes recuerden que el juicio electoral no la van a encontrar en la ley de medios de impugnación, no está, pero es una jurisprudencia que dice el tribunal. Si no hay medio de impugnación específico, de todos modos vamos a admitir tu demanda, la vamos a resolver, pero como no hay un medio de impugnación específico para eso, como dice Fabiola, le vamos a poner juicio electoral. Y así lo recibe, le pone juicio electoral y lo resuelve como un juicio electoral. Entonces, ahí habrá que esperar que se presente algún caso, Fabiola, a ver qué nos dice la sala superior, qué vía es la que se tiene que realmente llevar. Yo creo que debe ser juicio electoral, pero ya nos los dirá la sala superior cuando lleguen asuntos al respecto. La cosa es que la sala superior no lo va a desechar porque nos equivocamos de medio de impugnación, simplemente nos va a cambiar la vía y nos dice, ¿sabes qué es juicio electoral? Y lo vamos a resolver vía no las características que tiene el juicio electoral. Pero de que va a entrar esa demanda, va a entrar, ¿no? Y ya ahí veremos viendo las modalidades de estos temas. Claro, acuérdense que el tribunal pues solo llegarían demandas de estos temas relacionadas con violencia política contra las mujeres en razón. Pero sí se puede bajar un candidato ya en la campaña, días antes de la campaña, ¿no? Una vez que se tenga sentencia firme, que ojo, no es tan fácil tener sentencia firme y la ley sí es muy clara y nos dice, debe de ser una sentencia firme. No estamos a la mitad, porque si estamos a la mitad, pues se aplica el debido proceso y la presunción de inocencia. Ya que tenemos la sentencia firme, entonces sí, esa persona en automático ya no puede ser candidato o candidata para un cargo de elección popular. Y ojo también con el tema de servidores o servidoras públicas, ¿no? También, ¿cuántos somos en el país? Pues imagínense, y también ya están con este tema las servidoras o los servidores públicos, ¿no? De no pueden ser nombrados para ningún empleo, cargo o comisión en el servicio público, pues si acreditas cualquiera de estas situaciones que nos señala, ¿no?, la Constitución. Entonces, otro tema también de inelegibilidad es un nuevo tema, va a aplicar, como dice muy bien Fabiola, para el próximo proceso electoral, pero va a ser el más grande en la historia de nuestro país. Y pues desafortunadamente sí son muchos los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Cada vez hay más en vez de menos. Y esto lo provocó, ya los análisis y los especialistas nos dicen, se ha generado la violencia política contra las mujeres en razón de género, pues por estos criterios, estas acciones afirmativas del Tribunal Electoral, donde le ordena a los partidos registrar mujeres y donde ahora es un principio constitucional de paridad de género. La propia Constitución dice ya no es una acción afirmativa, ya es un principio de paridad de género y entonces obliga a la propia Constitución a los partidos a registrar 50% de mujeres, pero luego esto no les gusta pues a muchos hombres que decían, pues es que esa diputación era mía, pero ya no, y entonces inicia este tema de violencia política en razón de género. O sea, la paridad de género al mismo tiempo fue generando violencia política en razón de género. Y ya luego veremos en otras sesiones, pues cómo ya el Tribunal Electoral en el 2021 anuló 2 elecciones porque se ejerció violencia política en razón de género en esas elecciones. Porque también era un dato muy curioso, desde el 18 decían, es que por violencia política en razón de género no se puede anular una elección. Y llegaron algunos casos al tribunal y no se anuló la elección. Entonces, más confianza tuvieron los partidos políticos y dijeron, no, ¿cómo se va a acreditar la violencia política en razón de género? ¿Cómo vas a acreditar que se afectaron los votos? No, nunca se va a anular una elección. Y así pasó 18, 19, 20, pero en el 21 de repente en 2 municipios en el país, que vamos a analizar esos 2 casos en 2 sentencias, resuelve la sala superior que se anula la elección porque se ejerció violencia política en razón de género en 2 municipios, uno en Guerrero y otro en el Estado de México. Entonces la violencia política en razón de género ahora pues tiene 2 consecuencias. Una, que ya no puedes registrarte a una candidatura, o 2, si es durante el proceso electoral,
se anula la elección y luego después te pueden inhabilitar o lo que sea. Pero entonces imagínense, se ejerció violencia política en razón de género durante la campaña. Bueno, en lo que tenemos sentencia firme, pues ya gana la elección, a lo que se resuelve el asunto, ¿no? Y se tiene sentencia firme. Pero resulta que te anularon la elección porque ejerciste violencia política en razón de género. Entonces, ojo, son dos sanciones. Una, la primera que no te puedes registrar y la segunda que se anule la elección y se tenga que convocar a una elección extraordinaria. Esa causal de nulidad por violencia política contra las mujeres en razón de género no la vamos a encontrar también en ningún capítulo de la Constitución o en ningún capítulo de la ley. No existe esa causal de nulidad, pero sí es un criterio del tribunal y el tribunal ya lo ha señalado, lo vamos a estudiar a fondo, esos dos casos donde se anuló una elección porque se ejerció violencia política en razón de género. Y les reitero, hemos tenido casos en el tribunal donde el que ejerce la violencia política contra la mujer en razón de género es una mujer y hemos tenido casos donde es un hombre. Entonces, ojo, no es un tema de género, es un tema de ver quién está ejerciendo esa violencia. Pero bueno, esta disposición constitucional abre más la puerta y queda mucho más claro. Desde el inicio de la campaña se van a tener que revisar todas las autoridades, los soples y el INE, pues van a tener que revisar que efectivamente todas estas personas no encuadren en ninguno de estos tipos de delitos, ¿no? Porque si encuadran por ahí, pues yo creo que un partido político, aunque no se tuviera todavía sentencia definitiva, si tiene una candidatura, un candidato que está en un proceso, pues mejor que no lo registre. No vaya a ser que suceda lo que dice Fabiola, que de repente a la mitad de la campaña sale la sentencia definitiva y vas para atrás, y entonces el partido, imagínense, pues el nuevo candidato va a tener 2 o 3 semanas nada más para realizar campaña y ya no va a aparecer quizá en las boletas electorales y no hay forma de modificarlas. Ojo, una vez que se imprimen las boletas, ya no se van a modificar, ni siquiera en caso de fallecimiento de alguna candidatura. Las boletas una vez impresas no se modifican. Los partidos políticos sí tienen derecho de en cualquier momento sustituir sus candidaturas por alguno de estos temas, pero ya las boletas quedaron como quedaron. No da tiempo, ni hay dinero para volver a imprimir boletas por cualquier circunstancia. Y una de las circunstancias pues, puede ser esta, ¿no? Entonces hay que estar muy pendientes, hay que tenerlo muy claro. Y bueno, ahí les dejo también en esta lámina este 38, que sí tardó un poco, pero finalmente salió la reforma constitucional y se plasmó esta disposición, se adicionó esta disposición en el 38 de la Constitución, el 29 de mayo de 2023. O sea, hace 2 meses no podíamos estar hablando todavía de este tema constitucional, pero ahora ya estamos hablando, ¿no? De este tema constitucional. Sí, adelante. Aquí está Fabiola. Registro Nacional de Personas Sancionadas. Ah, muy bien. Qué bueno que nos pases ese dato, ese registro nacional que tiene Fabiola ahí es donde están registradas las personas sancionadas. Y también los institutos estatales electorales tienen un registro también local de las personas sancionadas. Ahí se puede consultar, ¿eh? Es público y ahí podemos ver efectivamente si hay una persona sancionada o no por violencia política en razón de género, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esos temas y revisarlo siempre muy bien, ¿no? Bueno, esto es conforme a los requisitos de elegibilidad que se han dado muchos casos y que también se pueden presentar muchos casos. Ya para terminar el día de hoy, nomás les voy a platicar de otro caso que no es directamente como una causal de nulidad, pero que también lo debemos estar presente para conocer muy bien las características que tiene el Tribunal Electoral y sus atribuciones. Aquí es un caso más o menos parecido al de Murat, pero no le dijeron que era inelegible, sino que aquí era una candidatura independiente en Baja California Sur, y entonces una persona quería ser candidato independiente a la gobernatura de Baja California Sur. Y entonces llegó al Instituto Electoral de Baja California Sur, pues, ¿qué tengo que hacer? Le dijeron, no, pues tienes que reunir firmas en la mayoría de los distritos del estado, un número específico de firmas, pues, ¿cuál es el número específico? Creo que era el 4% de firmas, 4 o 5, algo así, por ciento de firmas, y ya que tengas todas las firmas, vienes aquí al instituto y te registras.
Entonces, esta persona que quería ser candidato independiente, pues armó un grupo de trabajo, un equipo de trabajo, y se fueron por las firmas a todo el estado. Entonces llega con ese 4% de firmas, entre comillas, y le dice al instituto, aquí están mis firmas. Las presenta, obviamente en un plazo breve, porque acuérdense que tratándose de candidaturas independientes, pues todo está muy estricto en la ley, ¿no? Tienen mucho menos forma de ganar una elección que los partidos políticos. Es mucho más complejo ganar una elección vía una candidatura independiente, tienen menos tiempos en radio y televisión, tienen menos financiamiento público y además tienen que recabar todas estas firmas. Por eso poco a poco están desapareciendo las candidaturas independientes, ¿no? Esa es la verdad y hay que decirlo. Ya si las personas que son muy importantes, que pueden ganar una elección, que tratan de ser candidatos independientes o candidatas, pues ya mejor buscan un partido. Porque dicen, vía la estructura de un partido, sí puedo ganar la elección, pero vía una candidatura independiente me va a costar mucho trabajo. Y entonces ya hay partidos por ahí, uno naranja, que han de conocer, que muchas veces le dice a esas personas, no, vente a mi partido y aquí, con toda la estructura de mi partido, sí vas a ganar la elección porque no vas a poder ganar como candidato independiente porque sí las condiciones son muy complejas. Y la primera condición es esta, pues vete por las firmas, le dijeron a esta persona en todo el estado. 4% de firmas de personas que estén en la lista nominal del estado. Y creo que tenía 15 días, ¿no? Pues ahí fue, recabó las firmas, presentó su escrito en el Instituto Electoral de Baja California Sur, y entonces le contesta el instituto, oye, no tienes el 4%, tienes el 2,48%. Porque unos son repetidos, otros son de otro estado, otros ya se murieron, todo lo que ustedes quieran. Entonces le dice el instituto, pues tienes 2,48, 2,48. Y aquí la ley dice 4%. Y como no tienes el 4, se niega tu registro como candidato independiente a la gobernatura. Y otra vez, ¿no? Pues vamos a tener que contratar a un despacho especialista en materia electoral. Y ya va esa persona al despacho y les pregunta, no, y aquí, pues defiéndanme. Fíjense cómo llegan casos así que parecen imposibles, pero sí se ganan, ¿no? Llegan al despacho, pues defiéndanme, y en el despacho le dicen, no, las abogadas y abogados, a ver, primero díganos, ¿tiene razón el instituto y de veras no juntó el 4%? ¿De veras no cumplió con ese firmas de 4%? ¿O hay un error del instituto, pues para ahí empezar a decirle al Tribunal Electoral de Baja California Sur que sí son el 4% de firmas, que lo vuelva a revisar? ¿Y saben qué contestó esa persona? No, es que sí tiene razón el instituto. No me dio tiempo de obtener el 4%. Y entonces dicen las abogadas y abogados, ¿no? ¿Y entonces cómo lo vamos a defender si no tiene el 4%? Usted mismo lo está reconociendo. Ah, pues ¿qué creen que contestó esta? Pues para eso los contraté. Si yo supiera, no los contrato. Y yo me voy solo al tribunal, ¿no? Pero a ver, imagínense que ustedes sean esas abogadas y abogados. ¿Qué le van a decir al Tribunal Electoral de Baja California Sur? Le podrían decir, oye, es que el plazo fue muy breve. En 15 días es prácticamente imposible. Pero les va a contestar el Tribunal de Baja California Sur. Pero sí, así está la ley. Yo no la hice, yo no la plasmé, yo no puse ese requisito. Pero podría ser, ¿no? Un argumento. Pero entonces, fíjense, es que a mí yo cuando fui a la escuela, pues así eso me quedó muy claro, pero ahora ya no existe eso, cambió completamente. Cuando yo fui a la escuela me dijeron, pues estudiate el Código Penal, estudiate el Código Civil. Ah, ¿te gusta lo electoral? Pues estudiate el Código Electoral. Pero a mí en la escuela nunca me dijeron, oye, pero si el Código Electoral es contrario a la Constitución, entonces dile al tribunal que aplique la Constitución. Eso a mí no me lo enseñaron. No sé ustedes cuando fueron a la escuela, pero todavía no existía esta figura del control constitucional y el control convencional. Pero bueno, entonces esos abogados, pues que sabían que era un tribunal constitucional, la sala superior y también el de
Baja California Sur en su ámbito de competencia, pues ¿qué creen que le dijeron al Tribunal Electoral de Baja California Sur? Oye, ¿sabes qué, tribunal? Pues sí es cierto que esta persona, mi cliente, no cumplió con el 4%. Pero ese 4% que está en la ley es inconstitucional y es inconvencional. ¿Cómo? Es contrario a la Constitución y es contrario a los tratados internacionales. Y ya dijo la Sala Superior que tu Tribunal Electoral de Baja California Sur puede sin aplicar una norma del Estado por inconstitucional o por inconvencional. Entonces inaplícala porque es contraria a la Constitución y contraria a los tratados. ¿Por qué es contraria a la Constitución? Porque ¿cuál es el parámetro en la Constitución Federal para una candidatura independiente? ¿Qué porcentaje se exige de firmas para una senaduría? 2%. ¿Qué porcentaje se exige de firmas para una diputación? 2%. ¿Qué porcentaje se exige de firmas para la presidencia de la República? Que puede ser que por ahí nos aparezca un candidato independiente, ¿no? 1%. Entonces le dicen al tribunal, oye, el porcentaje constitucional es entre 1 y el 2. Entonces, esa norma que dice aquí en Baja California el 4 es contraria a la Constitución. Luego, convencional. ¿Qué dicen los tratados internacionales obligatorios para México? ¿O qué dice la Comisión de Venecia, que es un órgano europeo que revisa temas político-electorales en toda Europa? ¿Qué dice la Comisión de Venecia? ¿Qué dicen los tratados internacionales? ¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que debe ser el 1%. Y en Baja California Sur le pusieron el 4%. Entonces también es inconvencional, contrario a tratados internacionales. Ahora, ¿por qué en Baja California Sur le pusieron el 4? Pues no soy mago, pero a lo mejor a las diputadas y diputados de Baja California Sur no les gustaba este tema de las candidaturas independientes y dijeron, pues vamos a poner un margen muy alto para que nadie lo pueda lograr. No sé, yo estoy inventando. A lo mejor pensaron eso, a lo mejor no. Le pusieron el 4%, pero ¿qué resolvió? Fíjense, el Tribunal Electoral de Baja California Sur dijo, tienes razón, se inaplica la norma del 4% porque es inconstitucional, es inconvencional. Y por lo tanto, ordena el Tribunal Electoral de Baja California Sur registrar a esa persona como candidato a gobernador porque tiene el 2.48, que está en el marco constitucional y que está en el marco convencional porque es más del 2. Y si la Constitución dice entre el 1 y el 2 y los tratados internacionales dicen el 1 y él tenía el 2.48, pues estaba sobre el margen constitucional y sobre el margen convencional. Y entonces ganó ese asunto. Luego fueron al Tribunal Electoral, a la Sala Superior, y le dijeron, oye, el Tribunal Electoral de Baja California Sur no tiene atribuciones para inaplicar normas. Y contestó la Sala Superior, sí tiene atribuciones para inaplicar normas cuando se trate de normas, obviamente, dentro de su estado. Pero el Tribunal Electoral de Baja California Sur sí puede inaplicar una norma de Baja California Sur cuando ésta se estime inconstitucional o cuando ésta se estime inconveniente. Y así se ganó el asunto y se registró. Ya luego al final de la historia es que no ganó, pero bueno, se registró y compitió, ¿no? Y fíjense, para que vean cómo una sentencia puede llegar muy lejos. Después, el Congreso de Baja California Sur, pues modificó la ley y dijo, vamos quitándole este 4% porque nada más se va a armar un relajo, y modificó la ley y si ahorita revisan la ley de Baja California Sur, ya no está ese 4% porque se reformó. Entonces, muchas sentencias del Tribunal Electoral pues tienen ese impacto. Y por ejemplo, si en otro estado existiera esta figura, que no me acuerdo, creo que no, pero si en otro estado se exigiera el 4%, pues ese estado seguramente lo que tendría que hacer es reformar su ley, porque si no, esa ley va a llegar al Tribunal Electoral y pues va a tener la misma suerte, ¿no? Que la de Baja California Sur. Entonces, poco a poco, el Poder Legislativo está revisando todas las sentencias del Tribunal Electoral. ¿Y por qué les digo esto? Porque ese 38 que estudiamos que está en la Constitución, los precedentes son sentencias del Tribunal Electoral relacionado con el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y se dio cuenta el Poder Legislativo que luego le dijo la Corte al Tribunal Electoral, oye, ¿sabes qué? Pues es que está ambiguo esto.
Y entonces se fueron para atrás todas esas tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero lo retomó el Poder Legislativo y dijo, pues lo vamos a poner claro en la Constitución para que el término ya no sea ambiguo y vamos a decir aquí, si tienes una sentencia porque eres una persona que ejerció violencia, ya no te puedes registrar. Y ya así clarito. No nos metemos al tema de modo honesto de vivir, lo vamos a poner así claro. Y aquí sucedió lo mismo en Baja California Sur. Hoy está exagerado ese 4%. Y como está exagerado, pues le vamos a bajar a lo que se marca en la Constitución Federal y a lo que se marca también en diversos tratados internacionales. Y entonces todos los porcentajes de candidaturas independientes en cualquier legislación, pues tienen que hablar del 1, máximo del 2%. Y si hablan de un porcentaje más alto, pues ese porcentaje se puede impugnar ante el tribunal. Pero eso no resuelve, ¿no? Ojo, el tema de candidaturas independientes. Hay una completa inequidad si participas en una candidatura independiente o si participas vía un partido político. Tienes mucho, pero muchos menos minutos en radio y televisión. Tienes mucho menos financiamiento público. Nada que ver, ¿eh? Si un partido lleva 100 pesos, la candidatura independiente lleva máximo 10 pesos. Pues todo es mucho más complejo en una candidatura independiente. Entonces el sistema ahí se tiene que revisar. Desafortunadamente, ya no se pudo hacer una reforma constitucional que también revisara el tema de candidaturas independientes, ¿no? Y acuérdense cómo le fue a la esposa de Calderón, Margarita Zavala, cuando quiso ser candidata independiente. Ella lo dijo después, es que se me acabó el financiamiento. Ya no tenía financiamiento público, no había privado y mejor, pues desistió de la elección. Terminó antes de que fuera la elección, ella dijo, ya me separo de esta elección, ya no voy a competir, ¿no? Antes del día de la elección. Y también, como lo estamos platicando, pues ya apareció ahí en la boleta como candidata independiente, pero ella simplemente desistió de esa elección antes del día de la jornada electoral. Entonces, desde niveles de la elección presidencial hasta cualquier otro nivel, de veras, es muy difícil ganar una candidatura independiente. Creo que ahorita, no tengo el dato exacto, pero ahorita creo que de los 500 diputadas y diputados, no hay uno solo independiente. No hay uno solo que haya ganado la elección vía una candidatura independiente. Se tenía que haber revisado ese tema, pero pues ya no alcanzó la reforma constitucional. Y entonces los que quieran ser candidatos independientes en cualquier elección, no son las mismas reglas del juego. No tienen los mismos tiempos en radio y televisión y tienen mucho menos financiamiento público, pero quizá por ahí haya dos, tres valientes que se quieran registrar, que cumplan con los requisitos y que por ahí aparezcan en alguna boleta de diputaciones federales. Es más difícil en senadurías, es mucho más difícil en presidencia de la República, pero ahí están las reglas, ahí están las leyes y a lo mejor por ahí nos aparecen candidaturas independientes en las elecciones federales y sí se registran más en candidaturas municipales. Ahí sí tenemos más temas de candidaturas independientes, porque si es un municipio pequeño, pues lo van a identificar rápidamente a esa candidata o a ese candidato independiente, y entonces independientemente del financiamiento público que tengas, una persona conocida en el municipio, y puede ser que sí gane una elección. Pero a nivel federal, les digo, nos surge una reforma constitucional que ya no vamos a tener para el 2024, pero sí abrirle la puerta a este tema de las candidaturas independientes, porque como hablábamos ayer, pues no está motivada la ciudadanía para salir a votar. Es que ya le decimos un partido y dice, no, pues es que este no, y le decimos otro, no, pues es que este tampoco, y le decimos otro, es que este tampoco, no tenemos nuevos liderazgos. Y luego un valiente sale por ahí y dice, voy a ser candidato independiente, y todas las reglas están en su contra, de verdad. Es muy difícil ganar la elección. Entonces, ¿cómo vamos a fortalecer liderazgos, candidaturas independientes si pues no tenemos igualdad de condiciones en la competencia electoral? Por eso ese partido naranja, pues les digo, varios que querían ser candidatos independientes, se los llevó el partido naranja y ganaron la elección. No nomás se los llevó, ganaron la elección con la estructura de un partido político y con el financiamiento de un partido político. Entonces, ojo, hay que estar muy atentos
en el 2024 qué va a pasar con esta figura, pero sí tratar de que el próximo Poder Legislativo, a partir del 1 de septiembre del 2024, pues sí revise estos temas muy importantes, ¿no? De las candidaturas independientes, porque acuérdense, como ya lo platicamos, pues un candidato independiente también puede impugnar la votación recibida en una o varias casillas, también puede solicitar recuento de votos o también puede ir al tribunal y decirle al candidato independiente, quiero que se anule la elección. Pero si gana, pues también se va a revisar que ese candidatura independiente no haya rebasado los topes de gastos de campaña, no haya aparecido en radio y televisión sin que lo haya autorizado el INE, o a esa candidatura independiente no hayan entrado recursos de procedencia ilícita o recursos públicos. Tienen las mismas reglas, pero con mucho menos condiciones equiparables a un partido político, ¿no? Entonces, así estamos en esos temas. No sé si tuvieran algún comentario. Con esto terminamos, diputados federales, compañeras y compañeros. Mañana vamos a ver ya otro tema muy importante, que es la nulidad de elección de senadores y senadoras de la República. Vamos a ver cómo aquí en México tenemos un verdadero enredo. Ya mañana lo vamos a ir explicando poco a poco, porque primero esa figura de RP en senadurías, ¿para qué está y a quién representan las senadoras o los senadores que ganan vía representación proporcional? Y entonces ya no son los mismos estados los que están representados en el Senado de la República, porque vía estas listas de RP, pues puede ser que un estado tenga más senadoras o senadores que otro, porque entraron vía RP. Como les digo, a lo mejor entran 5 del Estado de México, entonces el Estado de México va a tener 8. Pero a lo mejor en RP no hay ninguno de Colima, entonces Colima va a tener 3 y el Estado de México va a tener 8, porque en la lista de ese partido, del 1 al 5 que entraron, todos eran del Estado de México, porque no se le exige al partido que sean de una entidad federativa en específico. Entonces rompe con todo el sistema esta figura de la representación proporcional, y luego vamos a analizar también la otra figura, ¿no? Que la ley lo dice de una forma muy elegante y lo señala primera minoría. ¿Esos cuáles son? Pues son los que quedaron en segundo lugar. Los únicos que pueden llegar a una elección como segundo lugar son las senadoras y los senadores. Ahorita en el Senado de la República hay 32 senadoras y senadores que quedaron en segundo lugar y entraron al Senado de la República. Por eso muchas veces los partidos políticos se pelean mucho por estos cargos de senadoras o senadores, buscan mucho esas candidaturas, porque si quedo en segundo lugar también entro. Ya lo vamos a ver mañana. Si soy diputado, ¿gano o no voy a entrar? Pero si soy senador, también si quedo en segundo lugar, voy a entrar. Entonces hay que ver muy bien esa figura. Y tenemos pues las primeras minorías en las 32 entidades federativas y hay 32 senadoras y senadoras que quedaron en segundo lugar y de todos modos en este momento son senadoras o senadores de la República. Eso se hizo lo del segundo lugar o la primera minoría, como le quieran llamar, con la finalidad de que no sean todas las senadoras o todos los senadores del mismo partido. Aquí tienen que ser de otro porque van a entrar 32 que quedaron en segundo lugar y van a entrar 32 de diferentes partidos que están en una lista de representación proporcional, ¿no? Ya lo veremos mañana, todos estos temas y cuándo se anula una elección, cuáles son las posibilidades. Luego vamos a ver también mañana la causal genérica que está para diputaciones y para senadurías, porque estas que estamos leyendo de diputados y que vamos a leer mañana de senadurías, pues no nos alcanzan. Ya vieron que es muy difícil que suceda, pero hay una genérica y luego también vamos a ver las constitucionales, las causales de nulidad que están en la Constitución, pues se aplican para todas las elecciones. Y luego vamos a ver las que nacen con criterios del tribunal, como invalidez de una elección por violación a principios constitucionales, como nulidad de una elección porque se utilizaron símbolos religiosos o propaganda religiosa, o como nulidad de una elección por violencia política en razón de género. Esas tres son criterios del tribunal, no están en la Constitución, no están en la ley, pero son causales reales y efectivas que ya se han anulado elecciones por estas tres causales que les digo que nacen de criterios del tribunal. Entonces tenemos una serie de causales en todos lados, ¿no? Tenemos en la ley,
tenemos en la ley genéricas, luego tenemos en la Constitución y finalmente tenemos causales de nulidad que se desprenden de criterios del Tribunal Electoral. Pero todas son efectivas. ¿A qué me refiero que todas son efectivas? Que todas pueden provocar que se anule una elección y si anula la elección, pues nos vamos, ¿no? A elección extraordinaria. No sé, compañeras o compañeros, si alguien quisiera participar, hacer algún comentario. Sí, adelante, Andrés, te escuchamos. Buenas noches, maestro. Bueno, yo me quedé pensando en el tema que tocó al principio, de que deben de cumplir los requisitos de estancia, ¿cómo era? ¿De residencia? De residencia, ¿no? Y ya nos daba las motivaciones que la verdad me parecieron adecuadas, esta parte de, pues, que tienen que estar ahí para conocer las necesidades, pues, de la localidad, ¿no? Municipio, estado que piensan gobernar, me pareció muy lógico. Y también me llamaba la atención esto que mencionaba, ¿no? Que pueden ser, pues los jueces de distrito, ellos sí pueden concursar para ocupar en cualquier estado, pero también hay otra figura que son los consejeros electorales. Los consejeros electorales, cuando participan, tienen que reunir dos requisitos. Uno es, y aquí, por ejemplo, pensando en usted, que dice que usted es originario de... No, yo soy un relajo porque vivo en el Estado de México y trabajo en la Ciudad de México y mis padres son de Colima, entonces le puedo entrar por cualquier lado. Pero usted es de Colima. Sí, toda Fíjese, mi entonces familia. aquí usted podría, si usted nació en Colima, usted podría participar para ser consejero del estado de Colima, pero tiene Lo puedo hacer residencia. como este caso de Oaxaca. En Colima también dice la ley que si tus padres son de Colima, o tu madre o tu padre es de Colima, pues tú también en automático eres de Colima, entonces podría entrar por ahí. Y En el también Estado de participar en la México, pues Ciudad de tengo mi México, residencia y en la Ciudad de México, pues es su donde trabajo. trabajo. Entonces, así es, ¿no? ¿Tú de Sí, dónde eres, Andrés? yo soy de Hidalgo, pero por ejemplo, y trabajo aquí en Hidalgo, pero por Ajá. ejemplo, si quisiera yo participar por algún otro estado, pues no puedo porque he estado aquí todo el tiempo, ¿no? Me fui 2 años a Ciudad de México, pero aún así no reúno la residencia que se requiere para aplicar allá. Ese es mi comentario. Me quedé pensando en eso, maestro, pues nada Así es, más. Andrés. Hay que buscarle siempre que esa persona conozca los problemas de la comunidad y dos, que la comunidad conozca a esa persona, porque no se vale que a mí me pongan una candidatura y yo diga, pues esta persona no lo conozco, ¿cómo voy a votar o no voy a votar por él? Porque no lo conozco, no tengo idea quién es. Entonces, por eso se pide residencia para que las personas digan, ah, pues este lo conozco porque tiene viviendo aquí un periodo determinado, ¿no? Que a cada vez los periodos son más cortos. Ahorita se exige residencia, por ejemplo, para un diputado federal solamente de 6 meses, ¿no? No es tanto. Pero bueno, a lo mejor una presidencia municipal, una gobernatura, sí es mucho más importante el tema de residencia que para un diputado federal o para un diputado local. Y bueno, los jueces no se les pide residencia porque se dice que es mejor que en esa comunidad nadie conozca a la jueza o nadie conozca al juez. Si no tiene residencia, en esos casos sí es hasta mejor, para que así no reciba presiones por ninguna parte la jueza o el juez, o se tenga que abstener de resolver ese asunto porque ya llegó su primo, ya llegó su prima en el juicio, o ya llegó, no sé, su jefe anterior, lo que sea. Entonces, si un juez no tiene nada de relación con esa comunidad, es mucho mejor. Por eso para un juez o para un magistrado pues lo mejor es que no tenga residencias en esa comunidad para que no reciba presiones por parte de ningún grupo de ahí que lo pueda conocer o que se tenga que excusar de ese asunto porque saben que pues el que impugnó es mi primo y entonces yo no puedo resolver ese asunto, ¿no? En fin. Adelante, Marco Antonio, te escuchamos. Sí, me parece, si mal no recuerdo, a ver si por ahí me apoya un poquito Carlos o también Fabiola. Tenemos el caso de una consejera recientemente, se eligió, creo que el año pasado, de nombre Teresita, aquí en Querétaro, como consejera presidenta, pero se impugnó porque ella trabajaba en Nuevo León y tenía residencia en Querétaro, pero se investigó y se descubrió que ella solamente tenía la residencia, pero en realidad vivía allá en Nuevo León, y por esa razón se impugnó, y al parecer, pues bueno, la destituyeron y se inició un nuevo proceso.
este fue un caso muy reciente y no sé si me haya equivocado en los datos, pero creo que así fue. Sí, adelante, Carlos, te escuchamos. Sí, efectivamente, en ese proceso de renovación de la persona que ocupa la presidencia del OPLE de Querétaro, fue revocado por el motivo que comenta mi compañero. Es una persona originaria del estado de Guanajuato, que vivió toda su vida en Querétaro, hizo el preescolar, la primaria, secundaria, prepa, universidad, especialidad, maestría, se casó aquí, compró su casa aquí, su hija es queretana y formaba parte del SPEN. Entonces, derivado de un concurso, gana una vocalía secretarial en un distrito de Nuevo León, pero se establece que para ser elegible se debe contar con una residencia de por lo menos 5 años para el caso de los que no son originarios de la entidad. Entonces, en este caso, pues a esta persona, al no ser originaria de la entidad, pues fue el criterio que adoptó la sala superior, porque llegó hasta la sala superior, si no mal recuerdo, y ahí fue, sí, llegó a la sala superior, ya me acordé, y ahí fue cuando se revocó. Entonces, se había hecho una investigación y originalmente el Partido de Acción Nacional, que fue el que le impugnó, había ofrecido como prueba una revocación de la constancia de residencia que ellos mismos habían expedido, y la argumentación que dio la sala fue que pues la autoridad que emite no puede revocar la constancia, sino que tiene que ser el superior jerárquico. Entonces ahí se desechó ese argumento, pero finalmente sí el requisito constitucional fue el que predominó, y así fue como se repuso nuevamente el proceso, declarando no idóneas a las otras personas que habían participado. Cabe hacer mención que en ese proceso se renovaron 15 presidencias y a mitad del proceso el Consejo General determinó, no es cierto, la comisión determinó que debía aplicarse el principio de paridad y 7 fueron con acción afirmativa. Entonces, en este proceso que se repuso en enero del 2022, ya solamente pudieron participar mujeres. Y pues nada más ahí como dato accesorio, yo participé, llegué a la final de presidente en el primero, pero ya después los 5 que pasamos hombres dijeron ustedes ya no pueden participar. Híjole, qué barbaridad, Carlos. Ojalá para la próxima se pueda. Pero pues sí, así hay casos muy interesantes de la residencia y sobre todo hay que revisar siempre qué caso en particular es. Se entiende también, por ejemplo, que las consejeras y los consejeros de un instituto estatal electoral son representantes de la ciudadanía, representan a la ciudadanía. Entonces, por eso, de alguna forma, a ellos sí se les pide residencia, porque si tú eres consejero o consejera del Instituto Electoral de Querétaro, debes de representar a la ciudadanía de Querétaro. Entonces, por eso hay esta figura de ¿no? de la residencia. Pero un juez de distrito, pues no está en esas características, ¿no? Pero bueno, son temas estos muy interesantes que han llegado varios casos a la sala superior. También han llegado casos interesantes que luego revisamos en otros temas de los migrantes. Ya los migrantes también tienen derecho, ¿no? A participar en determinadas elecciones, no por ser migrantes ya no pueden participar. Ya algunos estados lo han abierto este tema. También el voto de los que se encuentran en el extranjero, también se ha abierto este tema de una forma muy importante. Los que viven allá pueden votar, por ejemplo, para la presidencia de la República, para varias gobernaturas en las entidades federativas. Es decir, son otros temas que poco a poco se han ido desarrollando, pero este que me comenta Carlos es muy interesante, ¿no? Este de la sala superior, y hay que seguir revisando todos esos precedentes. Acuérdense que en materia político-electoral, pues todo lo que diga la ley se va a rebasar, porque la ley no puede advertir todo lo que va a pasar en un proceso electoral. Por más que los legisladores se asesoran y preguntan y revisan por todos lados, pues viene un nuevo proceso electoral y vienen nuevos acontecimientos, y esos nuevos acontecimientos no están regulados muchas veces en la ley, y entonces es vía, ¿no? Criterios de las autoridades electorales los que van matizando todos esos temas, pero finalmente, por eso señalo yo tanto la sala superior, porque es el último criterio, el de la sala superior, y el que debe prevalecer. A lo mejor estamos de acuerdo con el criterio de la sala superior, a lo mejor no, pero es el obligatorio. Por eso los que tenemos que conocer
son precisamente los de la sala superior, independientemente que estemos de acuerdo o no, pues son los criterios que van a prevalecer. Y les digo, muchas veces hay cosas que no vamos a encontrar en la ley y que por lo tanto tenemos que buscar la jurisprudencia del Tribunal Electoral, porque son temas así como estos que muchas veces no regula la ley y hasta que se presentan, pues ya conocemos un nuevo criterio de la sala superior que va a ser precedente para todos los casos que lleguen, ¿no? Más o menos en las mismas, con las mismas particularidades. No sé si alguien más quisiera participar, si no, pues no hay otra participación por ahí, pues les agradezco a todas y a todos mucho su atención, que tengan una excelente noche y mañana les seguimos con senadurías y la próxima semana me van a volver a ver en varias sesiones, ya sé que me van a soñar, pero ni modo, el chiste es aquí revisar todos los temas de nulidades que nos dé tiempo, ¿no? Muchas gracias a todas y a todos. Excelente noche, gracias Edgardo, Marco, gracias Fabiola, Marco Antonio, Carlos, María, Andrés, muchas gracias, Víctor, Julio César, gracias. Perdón, Alberto y Julio, ¿querían participar? Por ahí vi unas manitas. ¿No? Bueno, muchísimas gracias, si no, mañana platicamos. Gracias, Víctor, gracias, Roberto, Liliana. Hasta luego, nos vemos mañana. Un abrazo para todas y todos. Buenas Hasta noches. luego, Julio César. Mañana. Hasta mañana. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.